No naciste para ser lanzado de un lado a otro por las opiniones, críticas y provocaciones del mundo. Naciste para dominar tus emociones, para dirigir tu propia mente, pero todos los días algo intenta quitarte eso. Un mensaje malintencionado, una broma pesada, alguien tratándote con falta de respeto, una mirada de desaprobación en el trabajo, en la familia o en la calle, cosas pequeñas que parecen tontas, pero que se van acumulando y robando tu paz. Ahora imagina pasar por todo eso sin perder el equilibrio, sin explotar, sin cerrarte, como alguien que mantiene firme el volante incluso cuando el camino se pone difícil. Esa era la verdadera fuerza de los estoicos, conquistar la mente hasta volverte imperturbable, no por ignorar los problemas, sino por no permitir que te gobiernen, y eso es exactamente lo que quiero mostrarte hoy. Lecciones poderosas del estoicismo para despertar esa fuerza que ya existe en ti, la fuerza de responder con calma cuando el mundo intenta provocarte, el tipo de conocimiento que cambia la forma en que ves las situaciones y, sobre todo, cómo te tratas por dentro. Piensa en alguien que admiras, esa persona que no explota con facilidad, que no se pierde en discusiones, que enfrenta las dificultades sin derrumbarse. Eso no es suerte, es entrenamiento mental, es autocontrol construido día tras día. Porque quien domina sus emociones, domina su propia vida. Quien reacciona a todo, vive como una marioneta en manos de los demás. La paz mental te espera. No es suerte, es una habilidad, y hoy empiezas a fortalecer tu mente. Vamos a comenzar. Lección 1. Domina tus emociones. ¿Cuántas veces ya prometiste que esta vez ibas a mantener la calma y, minutos después, te viste diciendo algo que no querías? Una palabra fuera de lugar, un error pequeño, alguien te provoca, y listo. Tu mente pierde el control y entras en piloto automático, reaccionando como siempre reaccionaste. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere aceptar. Si no dominas tus emociones, ellas dominan tu vida. En el estoicismo, la emoción no es el enemigo. El enemigo es entregarles el volante. Es como estar en una carretera con un coche potente, pero sin frenos. El motor es fuerte, pero cualquier curva termina en accidente. Rabia, ansiedad, miedo, impulso, culpa, todas son fuerzas naturales. El problema no es sentirlas. El problema es dejar que decidan por ti. Ser estoico no es reprimir lo que sientes, es sentirlo y aún así elegir con conciencia. Piensa en tu mente como un caballo salvaje. Si sueltas las riendas, corre en cualquier dirección y te tumba. Pero cuando aprendes a guiar ese caballo, puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginas. Un ejemplo sencillo es Séneca, uno de los hombres más poderosos de Roma, que escribió cartas sobre la paciencia mientras era constantemente acusado, traicionado y amenazado de muerte por Nerón. Aún así, enseñaba algo simple: la ira, cuando no se controla, causa más daño que la propia ofensa. Es decir, casi nunca es lo que el otro hace lo que destruye tu paz, es tu reacción. Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Quién suele sacarte de quicio? ¿Esa persona en el trabajo? ¿Alguien de tu familia? ¿El tráfico? ¿Los comentarios absurdos en internet? ¿Cuántas veces al día entregas tu control emocional a alguien? ¿Has notado que muchas veces esas personas siguen con su día normal mientras tú te quedas horas rumiando por dentro? El control emocional no es frialdad, es fortaleza interior. Es ese segundo en el que te das cuenta: estoy a punto de perder el control. Y decides no repetir el mismo error de siempre. Aquí va una técnica simple y poderosa. La próxima vez que algo te irrite, no respondas de inmediato. Detente. Respira profundo 3 veces, como quien da un paso atrás antes de actuar. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde nace el autocontrol. Es ahí donde dejas de ser marioneta de las emociones y te conviertes en comandante de la mente. Al comienzo,
todavía reaccionarás mal algunas veces. Pero cada vez que frenas el impulso, las explosiones disminuyen, los arrepentimientos desaparecen y las situaciones que antes terminaban en pelea empiezan a terminar en calma. El mundo seguirá siendo difícil, las personas seguirán siendo personas, pero tú ya no serás débil por dentro. Cada reacción fortalece un músculo invisible, el del autocontrol. El control emocional es madurez, es poder interno, es estabilidad en medio del caos, es como una casa bien construida en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, pero no se cae. Ahora escribe en los comentarios: yo elijo dominar mis emociones, porque si no asumes ese puesto, la vida lo elegirá por ti. Lección 2. Convierte la decepción en fuerza. La decepción siempre duele más porque casi nunca viene de un enemigo. Viene de alguien en quien confiabas. Es ese amigo que desaparece cuando más lo necesitas. Esa persona que prometió estar a tu lado y no estuvo. Esa actitud que jamás esperabas de quien más defendías. Y lo que duele no es solo lo que se hizo, es darte cuenta de que esperabas lealtad, cuidado, reciprocidad y recibiste indiferencia. La decepción llega como un golpe en el estómago, rompe expectativas, voltea las promesas al revés y deja un vacío difícil de explicar, pero el estoico entiende algo esencial. El mundo no va a ser justo todo el tiempo, así que él elige crecer más fuerte que las situaciones. El dolor de la decepción es real, sí, pero no es el final. Es un llamado a madurar. Tienes dos opciones cuando te decepcionan: o permites que eso te cierre, te endurezca y te convierta en alguien amargo, desconfiado y siempre a la defensiva, o usas ese dolor como arcilla para moldear una versión más firme de ti mismo. Epicteto decía: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan a sí mismo. Y la decepción revela dos cosas al mismo tiempo: quién es realmente el otro y quién elige ser tú después de ser herido. Piénsalo, después de las últimas decepciones que viviste, ¿te volviste más fuerte o más lastimado? ¿Creciste o construiste una armadura emocional a tu alrededor? ¿Cuántas personas conoces que, después de decepcionarse, se volvieron versiones peores de sí mismas? Gente amarga, siempre desconfiada, sarcástica, que se aleja de todos por miedo a volver a sufrir. Eso no es protección, es una prisión emocional. El estoico elige el camino de la paz mental, siente el dolor, pero no vive en él. Recibe el golpe, pero usa el impacto para levantarse con más claridad. Es como aprender a manejar una situación difícil en el trabajo. Al principio sufres, te equivocas, te frustras, pero con el tiempo, eso que parecía imposible se vuelve algo que sabes enfrentar con calma. Séneca decía: las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo, y pocas cosas trabajan tanto tu mente como aprender a lidiar con las decepciones sin desmoronarte. La decepción puede ser el punto que te haga madurar de verdad. Puede ser el momento en que empiezas a poner límites, a elegir mejor a quién dejas entrar en tu vida, a dejar de aceptar menos de lo que mereces. Porque entre más creces, menos esperas de los demás y más te exiges a ti mismo. Entonces, la próxima vez que alguien te decepcione, no te quedes reviviendo la escena en tu cabeza. Toma una hoja de papel o las notas del celular y escribe dos cosas. Primero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Segundo, ¿en qué momento ignoraste señales, pasaste por encima de límites o aceptaste menos de lo que merecías? Eso convierte el dolor en aprendizaje real. Dejas de victimizarte y empiezas a fortalecerte. Porque la decepción no viene solo a lastimar, viene a ajustar tu vida. Viene a sacar a las personas equivocadas del camino, viene a enseñarte a respetarte más, viene a hacerte crecer emocionalmente. Quien no aprende de la decepción repite los mismos ciclos. Quien aprende
sube de nivel. Y aquí es donde todo cambia. Tú no estás definido por lo que te hicieron, estás definido por cómo eliges reaccionar. Ahora escribe en los comentarios: la decepción no me rompe, me fortalece. Deja que esta frase marque el inicio de tu transformación. El dolor puede venir, pero la elección de crecer con él siempre será tuya. Lección 3. No dejes que el caos te robe tu tiempo de vivir. A veces estamos tan metidos en discusiones, peleas, chismes del momento, que sin darnos cuenta la vida va pasando frente a nuestros ojos. Gastamos media hora, 1 hora, 2 horas, a veces días enteros atrapados en el caos, mientras lo que realmente importa queda para después. La verdad es simple: el caos es un ladrón silencioso de tiempo. Aparece en mensajes que se vuelven discusiones, en problemas pequeños que crecen, en situaciones que podrían terminar rápido, pero se alargan porque alguien perdió el control. Los estoicos ya hablaban de esto hace mucho tiempo. No es el problema lo que nos atrapa, es cuánto tiempo nos quedamos girando alrededor de él. Séneca decía: la vida no es corta, nosotros somos quienes la desperdiciamos. Piensa en el caos como arenas movedizas. Cuanto más te agitas, más te hundes. Pero cuando paras, respiras y sales con calma, te liberas. Mucha gente pasa horas dándole vueltas a una discusión, reviviendo una palabra dicha en el momento equivocado, alimentando situaciones que ya deberían haber terminado. Mientras estás atrapado en eso, dejas de vivir momentos buenos, dejas de avanzar en tus planes, dejas de disfrutar tu propia vida. El caos ocupa el espacio donde debería estar la paz. Entonces, adopta una actitud simple. No todo merece tu reacción. Antes de entrar en un conflicto, pregúntate: ¿esto vale mi tiempo? ¿Vale mi energía? ¿Esto va a importar dentro de 1 semana? ¿Dentro de 1 año? Si la respuesta es no, suelta. Elegir la paz no es huir, es elegir vivir mejor. Es entender que tu vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en confusión. Guarda esta frase: quien vive en el caos nunca tiene tiempo para construir una vida de verdad. Empieza hoy. Evita discusiones inútiles. Aléjate de ambientes llenos de drama. Cuida tu tiempo como algo precioso, porque lo es. Asume esta nueva postura como un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: mi tiempo es precioso. Esto te recordará todos los días no entregar tu vida al caos. Lección 4. Dóblate, pero no te rompas. Hay momentos en la vida en los que todo parece demasiado pesado. Te despiertas cansado incluso antes de que el día empiece, como si cargaras un peso invisible sobre los hombros. Parece que nada avanza, nada fluye. Las cosas salen mal en secuencia, una tras otra, como olas golpeando sin darte tiempo de respirar, como si el universo estuviera poniendo a prueba tu resistencia. Sientes que estás al límite, pero aún así continúas. Incluso tambaleando, sigues adelante. Y es exactamente ahí donde nace el alma estoica. El estoicismo nunca prometió ligereza, pero ofrece algo infinitamente más poderoso: resiliencia consciente, la capacidad de atravesar el dolor sin perder quién eres por dentro. Epicteto fue un esclavo con el cuerpo marcado por cadenas, pero con la mente más libre que la de muchos reyes. Él decía: las dificultades revelan el carácter de los hombres. Es fácil navegar cuando el mar está en calma. La verdadera prueba es en la tormenta. Ser estoico no es vivir inmune al dolor, es saber doblarse sin romperse, es entender que el dolor puede inclinarte, pero no necesita destruirte, es reconocer que sí, estás herido, sobrecargado, decepcionado, pero aún así íntegro, aún así de pie caminando. Hoy el mundo nos presiona a parecer fuertes todo el tiempo, pero la verdadera fuerza no es rigidez, es flexibilidad emocional.
Quien es demasiado rígido se rompe, pero quien aprende a doblarse cuando es necesario sobrevive incluso a las peores tormentas. Piensa en el bambú. Durante un vendaval se inclina casi hasta el suelo, pero nunca se parte. Y cuando el viento pasa, vuelve a su forma con elegancia sin perder la raíz. Mientras los árboles duros se quiebran, el bambú permanece vivo. Ahora piensa en cuántas veces intentaste resistir los dolores de la vida con rigidez. No puedo sufrir. No puedo mostrar debilidad. Tengo que estar bien. Y cuanto más niegas tu dolor, más te consume por dentro. Porque la mente que se encierra no se fortalece, se enferma en silencio. No hay vergüenza en doblarse. Hay sabiduría. Puedes estar pasando por una ruptura, una crisis financiera, contando las monedas al final del mes para pagar las cuentas, una pérdida familiar, una etapa de soledad intensa. Y yo sé, eso duele. Pero aquí va una verdad que puede liberarte. Aguantas más de lo que piensas, no porque seas frío o insensible, sino porque dentro de ti existe una fuerza que solo aparece cuando todo parece venirse abajo. Marco Aurelio, en medio de grandes batallas y traiciones, escribió en su diario: «Si te perturba algo externo, no es la cosa la que te hiere, sino el juicio que haces sobre ella, y eso puedes transformarlo». Calma tu mente ahora y piensa en esto. Ya superaste cosas que juraste que nunca soportarías. Ya enfrentaste días tan oscuros que creíste que no habría un mañana. Y aún así atravesaste todo. Y si estás aquí escuchando esto, es porque no te rompiste. Te doblaste y volviste aún más fuerte. La vida va a seguir poniendo a prueba tu resistencia, pero no estás aquí para ser imbatible. Estás aquí para ser inquebrantable por dentro, incluso cuando todo por fuera se derrumba. Ser imbatible cansa. Volverte inquebrantable te transforma. Y aquí va una práctica estoica que puede ayudarte. En los momentos de mayor dolor, dite a ti mismo: esto también va a pasar, y yo también voy a pasar por esto. Esta frase simple es como un escudo. No niega el sufrimiento, pero recuerda que no es eterno. Te ancla en el ahora y devuelve esperanza al mañana. Lección 5. La irritación es entrenamiento. Rabia. Ese veneno silencioso que empieza pequeño, como una chispa cayendo en pasto seco, y de repente lo invade todo. El corazón se acelera, la mente grita, la respiración se bloquea, y en un parpadeo, ya respondiste sin pensar, ya te estresaste, ya te arrepentiste. Es como si algo dentro de ti hubiera jalado el gatillo sin pedir permiso, como un caballo asustado que sale disparado sin que el jinete sostenga las riendas. Pero, ¿es culpa del otro o de tu falta de preparación interna? El estoicismo nos da una respuesta incómoda, pero liberadora. Toda irritación es una oportunidad disfrazada. Epicteto, con su mente forjada en el dolor y la observación, decía: «Cuando alguien te provoca, no es el acto lo que te hiere, es el juicio que haces de él». La mayoría vive como si fuera un botón emocional ambulante. Cualquiera lo aprieta y listo. Se activa la rabia, la grosería, el resentimiento. Basta un atasco en el tráfico, una crítica en el trabajo, una ironía en casa, y la paz desaparece. Pero quien vive así no está en control, es solo una marioneta emocional. Y los estoicos nos preguntan: ¿quieres ser esclavo de las actitudes de los demás o dueño de tu propia paz? La irritación, por más desagradable que sea, es entrenamiento. Está ahí para enseñarte dónde aún hay vulnerabilidad dentro de ti. Cada vez que alguien te saca de quicio, te está mostrando un punto donde todavía eres frágil. Es como un músculo que duele cuando se trabaja. El dolor revela dónde necesitas fortalecerte. Y no, eso no significa aceptar irrespeto, abusos o injusticias. Significa no entregar tu mente como rehén de la emoción.
porque cuando reaccionas en caliente, actúas en piloto automático, y el automático casi nunca te lleva a un buen lugar. Casi siempre te lleva a las mismas malas decisiones, a los mismos arrepentimientos. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía todos los días sobre paciencia y tolerancia, incluso rodeado del peor tipo de personas que puedas imaginar. Él sabía que si no dominaba su propia mente, sería dominado por los impulsos del mundo. Decía, la mejor venganza es no volverte semejante a quien te hirió. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. La persona que más te irrita es tu mayor entrenador mental. Ese compañero que habla demasiado, el conductor que te cierra en la vía, el familiar que siempre llega con ironías, el jefe que siempre te lleva al límite. Cada uno de ellos te está ofreciendo un espejo que dice, mira aquí, donde todavía no tienes dominio. Séneca llamaba a esto el gimnasio de la mente, momentos en los que la vida te invita a ejercitar la virtud de la paciencia, la tolerancia y la racionalidad. Así como nadie construye un cuerpo fuerte sin resistencia, nadie construye una mente fuerte sin desafíos. Y cuanto más practicas, menos poder tiene el mundo sobre ti. ¿Y sabes cuál es la mayor señal de fuerza emocional? No reaccionar cuando todos esperan que pierdas el control. Mirar, respirar, guardar silencio y seguir en paz. No porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para elegir quién manda dentro de ti. ¿Quieres un ejercicio estoico poderoso? Cada vez que sientas que la irritación sube, haz esto. Respira profundamente por la nariz, contando hasta 4 y suelta despacio. Pregúntate, ¿lo que me irrita es un hecho o es mi orgullo herido? Y por último, di mentalmente, esta situación es mi entrenamiento. Repite esta frase. Con el tiempo, notarás que lo que antes te sacudía, ahora te enseña, y empiezas a experimentar un tipo de libertad que pocos conocen. La libertad de no ser controlado por nadie, ni siquiera por tus propias emociones. Esa es tu evolución, y solo sucede cuando en medio de la provocación miras hacia adentro y eliges la sabiduría. Recuerda, no naciste para explotar, naciste para comandar. Tu mente es tu templo y la irritación es solo otro ejercicio para fortalecerla. Lección 6. Supera el miedo y la vergüenza. ¿Cuántas oportunidades ya perdiste por miedo? ¿Cuántas veces te quedaste callado en una conversación importante, en una decisión que podía haber cambiado tu vida? ¿Cuántas veces te escondiste por vergüenza? Los sueños no mueren de repente. Mueren poco a poco cada vez que dices, lo dejo para después, cada vez que evitas exponerte, cada vez que eliges esconderte. El miedo y la vergüenza son como cadenas invisibles. No las ves, pero limitan tus pasos, frenan tus decisiones y deciden hasta dónde puede llegar tu vida. Y lo más cruel es que no vienen de afuera, nacen dentro de la mente. Cada vez que huyes, se hacen más fuertes. Cada vez que te callas, lo que piensas, crecen. Cada vez que te escondes para no ser juzgado, ocupan más espacio. Pero cada vez que enfrentas, se debilitan. El estoicismo nunca enseñó a esperar a que el miedo pase. Enseñó a atravesarlo. Epicteto decía que no son las situaciones las que nos paralizan, sino la forma en que las imaginamos. Marco Aurelio escribió algo directo. Gran parte del miedo existe solo en la imaginación. Y es exactamente así. El miedo casi nunca es sobre el ahora. Vive en el futuro que tu mente crea. ¿Y si fracaso? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero casi nunca te preguntas lo contrario. ¿Y si esto funciona? ¿Y si esta conversación, este intento, esta decisión es justamente el comienzo del cambio que has esperado por tanto tiempo? Piensa en el miedo como una puerta que parece pesada. Desde lejos, parece imposible de abrir.
pero cuando empujas te das cuenta de que nunca estuvo cerrada con llave. La vergüenza funciona parecido. Te hace esconderte. Te hace pensarlo 2 veces antes de hablar. Te hace sonreír cuando por dentro querías imponerte. Te empuja a agradar a todo el mundo, mientras te abandonas poco a poco, y casi siempre no nació ahora. Comenzó con una frase en el pasado, una crítica en la escuela, una burla en un grupo, un comentario que te hizo sentir pequeño. Tal vez alguien te comparó, o una situación te marcó, y eso se quedó ahí. Desde entonces, sin darte cuenta, empezaste a vivir con más cuidado, tratando de no sentir eso otra vez. Pero aquí va una verdad liberadora. Tú no eres lo que te pasó. Tú eres lo que eliges construir después de eso. Séneca decía, aquel que se avergüenza de sí mismo entrega su libertad. La vergüenza y el miedo solo dominan cuando olvidas tu propio valor. El estoico entiende que la dignidad no viene de la aprobación, viene del carácter. No necesitas probarle nada a nadie para merecer respeto. Solo necesitas vivir alineado con quien eres. Ahora piensa en un ejemplo simple y real. Una persona ama la música, canta en la casa, canta en el carro, siente esa alegría que solo quien ama cantar entiende, hasta que un día alguien se burla de su voz, hace un chiste, dice que es fea y eso queda marcado. A partir de ahí, esa persona nunca más canta frente a nadie, porque empieza a tener miedo de ser juzgada otra vez. Pasan los años, y lo que pesa al final no es esa risa de un día, es todo lo que dejó de vivir por culpa de ella. Por eso el estoico prefiere enfrentar la incomodidad ahora, en lugar de cargar arrepentimientos después, porque entiende que huir puede parecer protección, pero en la práctica solo aplaza la vida. Actúa como un estoico, no sigas aplazando tu vida. Hoy mira aquello que vienes dejando para después, esa conversación que nunca tienes, esa actitud que sabes que cambiaría tu vida si tuvieras el valor de tomarla, y pregúntate con sinceridad, ¿esto es un peligro real o solo una historia antigua que mi mente repite? Y sé honesto también sobre la vergüenza, que vienes escondiendo por miedo a no ser aceptado. La libertad comienza cuando dejas de esconderte, cuando aceptas que eres humano, imperfecto y en construcción, y entiendes que no necesitas pedir perdón por existir como eres. El valor no es no sentir miedo ni actuar de forma impulsiva, es no dejar que el miedo te detenga. Repítelo para ti mismo, como un compromiso. No soy mi miedo, no soy mi vergüenza, soy quien elige enfrentarlos, porque la verdadera fuerza no es nunca caer, es dejar de esconderse de la propia vida. Lección 7. Tú no eres tus resultados, tú eres tu carácter. Vivimos en una época donde todo se vuelve número. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos me gusta recibiste? ¿Cuánto dinero ganaste este mes? ¿Cuántos logros acumulaste? Todo parece resumirse en una hoja de cálculo, como si la vida fuera un informe de desempeño, pero respóndeme con honestidad. ¿Eres eso? ¿Eres el carro que manejas, el salario que ganas, el cuerpo que muestras, la cantidad de metas cumplidas? Y cuando todo eso desaparezca, porque algún día desaparece, ¿quién queda? El estoicismo nos trae una verdad dura como la roca y clara como el fuego. Tú no eres lo que alcanzas, tú eres lo que sostienes cuando todo se tambalea. Tú eres aquello que nadie puede quitarte, tu carácter. Epicteto decía, no es lo que posees, sino cómo vives, lo que revela quién eres. ¿Y por qué duele tanto escuchar eso? Porque fuimos entrenados para creer que nuestro valor está en los resultados. Si logramos, somos valiosos. Si fallamos, creemos que somos un fracaso. Pero eso es una mentira que se vende todos los días y mucha gente la compra sin cuestionar. La historia nunca midió la grandeza por los aplausos, sino por la firmeza interior. Puedes estar sin dinero, sin estatus, desacreditado por todos, y aún así ser una persona de honor,
porque el carácter no depende del escenario. Se revela principalmente cuando nada está saliendo bien. Séneca fue exiliado, le confiscaron sus riquezas, perdió prestigio, poder y amigos, y aún así decía, nada se pierde cuando la integridad permanece. ¿Sabes por qué? Porque quien está completo por dentro no necesita probar nada por fuera. Quien vive alineado con sus valores siente paz incluso en la escasez. Eso no significa que no debas buscar resultados, sí importan, pero no pueden ser el punto de partida de tu autoestima. Porque si todo lo que eres depende de lo que conquistas, entonces te vuelves rehén de lo externo, y basta una caída para que todo se derrumbe. Piénsalo así, los resultados son como el clima, cambian todo el tiempo. El carácter es como la raíz de un árbol. Cuando llega la tormenta, lo que sostiene no son los frutos, es la raíz profunda. ¿Quieres un ejemplo real? Un atleta entrena durante años, se prepara, se esfuerza todos los días, pero el día de la competencia, por una lesión, no puede competir. ¿Dejó de ser un gran atleta o su grandeza está justamente en la disciplina construida a lo largo del camino y no solo en la medalla? Otro ejemplo, una madre. Da lo mejor de sí, pero a veces se siente cansada, falla, se sobrecarga. No alcanza el ideal perfecto que la sociedad exige. ¿Eso disminuye el valor de su amor, de su presencia, de su intención? Claro que no. El mundo aplaude resultados, pero la vida reconoce el carácter. El mundo ve lo que entregas. La conciencia ve quién eres mientras entregas. Por eso, la pregunta más importante no es ¿estoy teniendo éxito?, sino ¿estoy siendo fiel a mis valores, incluso cuando nadie está mirando? Y si la respuesta es sí, ya ganaste, aunque los números todavía no hayan llegado. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿hoy fui honesto? ¿Hoy fui justo? ¿Hoy reaccioné con rabia o elegí actuar con conciencia? Hoy fui mejor que ayer, no en resultados, sino en carácter. Estas preguntas construyen una fortaleza invisible dentro de ti, y esa fortaleza nadie la derriba. No estás aquí para ser el mejor del mundo. Estás aquí para ser la mejor versión de ti cada día. Recuerda, los títulos pasan, los números desaparecen, las métricas cambian, los aplausos se apagan, pero el carácter que construyes camina contigo hasta el final de la vida. Lección 8. Defiende tu paz, no tu ego. ¿Cuántas veces entraste en una discusión que no necesitabas? ¿Cuántas veces quisiste probar que tenías razón, incluso cuando sabías que no valía la pena? ¿Cuántas veces perdiste la paz solo para no parecer débil? ¿Sabes qué revela eso? Que no era la razón la que estaba al mando, era el ego. Y el ego, cuando gobierna, convierte cualquier detalle en una guerra. Porque necesita ganar, necesita sentirse superior, necesita ser el más respetado, el más admirado. No tolera ser ignorado, no acepta perder y por eso te empuja a reacciones que cuestan tu calma, tu enfoque y hasta tu salud mental. Pero el estoico, ese ser firme y consciente, aprendió algo que pocos aprenden en esta vida. No toda batalla merece ser peleada. La paz vale más que el orgullo. Epicteto decía, no son las palabras las que hieren, sino el valor que tú les das. Y eso cambia todo, porque la mayoría de las peleas en las que entras no son por la verdad, son por el ego herido. ¿Alguien no estuvo de acuerdo contigo? Ego herido. ¿Alguien te ignoró? Ego herido. ¿Alguien te criticó frente a otros? Ego herido. Sientes el cuerpo calentarse, el corazón acelerarse, el impulso inmediato de responder, de atacar, de defenderte. Pero detente por un instante y pregúntate, ¿esto vale el precio de mi paz? ¿Vale la pena perder la calma, el enfoque, tu día entero, solo para no quedar por debajo?
Vale la pena arrastrarte en discusiones interminables, en relaciones desgastantes, en juegos de poder, como dos hombres tirando de una cuerda hasta que ambos caen al suelo. Marco Aurelio escribió, en la cima de su poder, la mejor respuesta a la provocación es la tranquilidad firme. ¿Te imaginas lo que significa que un emperador eligiera el autocontrol en lugar del enfrentamiento? Él sabía que vencer a otros es pequeño, vencerse a sí mismo es grande. Pero atención, defender la paz no es ser débil, no es aceptar injusticias en silencio. Es elegir con inteligencia dónde vale gastar tu energía. Es entender que no toda crítica merece respuesta, que no todo ataque merece reacción, que muchas veces el silencio consciente es más poderoso que 1000 palabras. El estoico no actúa por vanidad, actúa por conciencia y sabe que quien vive protegiendo el ego termina perdiendo su propia esencia. ¿Quieres un ejemplo real? Piensa en las últimas 3 discusiones que tuviste. De verdad, ¿valían la pena? ¿Saliste mejor después de ellas o solo más cansado, más irritado, más vacío? ¿Cuántas veces ya ganaste una discusión y aún así perdiste la paz? ¿Valió la pena? No valió, nunca vale. Ahora imagina tu paz como un vaso de agua limpia. Cada discusión innecesaria es como echar un puñado de tierra dentro. Al final del día no importa quién tenía la razón, el agua se volvió barro. Por eso, practica lo siguiente. Cuando te sientas provocado, pregúntate, ¿esto amenaza mi carácter o solo mi ego? Si es solo el ego, suelta, deja que piensen lo que quieran. La verdad no necesita ser defendida con desesperación. Ella se sostiene sola. No necesitas explicarte todo el tiempo. No necesitas tener la última palabra. Solo necesitas mantener tu conciencia limpia, porque la paz que proteges hoy es la fuerza que te sostendrá mañana. Cuando alguien te provoque, respira profundo y pregúntate, ¿esto va a importar dentro de 5 días? ¿Dentro de 5 meses? ¿Dentro de 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Entonces elige la reacción que preserve tu paz, no tu orgullo. Recuerda, el mundo está lleno de personas viviendo en conflicto para defender un ego herido. Pero son pocos los que tienen el valor de bajar las armas y decir, mi paz vale más. Asume este compromiso interno y empieza hoy a practicar este desapego que libera. Porque al final, quien gana no es quien grita más fuerte, es quien duerme en paz con su propia conciencia. Lección 9. Defiende quién eres. Epicteto decía algo directo y poderoso. Primero, decide quién quieres ser. Después, vive de acuerdo con eso. Pero la mayoría hace lo contrario. Primero intenta agradar, adaptarse, encajar. Después va perdiendo quién es. ¿Ya te diste cuenta de cómo en ciertos lugares tu postura cambia? Hablas más bajo. Te ríes de cosas que no te dan gracia. Estás de acuerdo con cosas en las que no crees. Es como si te pusieras una ropa que no es tuya solo para no llamar la atención. Y al principio parece inofensivo, pero poco a poco eso te va apagando. La verdad es simple. Cuando no defiendes quién eres, alguien elige por ti en qué te vas a convertir. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se escribía a sí mismo todas las noches. Permanece firme en tu carácter. No te dejes moldear por la voluntad de los demás. Si hasta él necesitaba recordarlo todos los días, imagínate nosotros. Hoy vivimos en una época en la que la aprobación se volvió moneda. El like se volvió valor. La opinión de los demás se volvió brújula. Y entonces pasa algo peligroso. Empiezas a vivir para ser aceptado, no para ser verdadero. Empiezas a decir sí para no perder personas. Empiezas a tragarte situaciones para no crear conflicto. Empiezas a hacerte más pequeño para poder encajar.
hasta que un día te miras al espejo y sientes algo extraño. No es tristeza, es falta de identidad. No te perdiste de una sola vez, te fuiste entregando poco a poco. Musonio Rufo decía, la mayor vergüenza es fingir ser lo que no eres solo para agradar a los demás. Piénsalo así, es como un árbol plantado en el lugar equivocado. Intenta crecer, pero queda torcido, débil, siempre luchando. Cuando está en la tierra correcta, crece firme, fuerte, sin esfuerzo. Tú no fuiste hecho para sobrevivir en ambientes que exigen que te hagas pequeño. Fuiste hecho para crecer siendo quien eres. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? Primero, define tus principios. Toma papel y lápiz y responde, ¿qué valores jamás debo negociar, incluso cuando nadie esté mirando? ¿Qué ya no acepto tolerar solo para agradar? Segundo, observa los ambientes donde te sientes menor. Personas, trabajos, situaciones en las que sientes que necesitas mentir sobre quién eres para ser aceptado. Tercero, crea un juramento de identidad, una frase que represente tu verdadero yo. Ejemplo, soy leal a mi conciencia, no a la aprobación de los demás. Repítelo en voz alta todos los días, porque si no te posicionas por dentro, el mundo te va a empujar por fuera. Aquí va una verdad que lo cambia todo. Quien no se posiciona es posicionado por la vida. Si no eliges quién eres, las circunstancias eligen por ti. Si no defiendes tus valores, alguien los pisotea. Si no proteges tu esencia, se pierde. Y el precio aparece después. A los 40, 50, 60 años, llega esa pregunta silenciosa. ¿Cuándo fue que dejé de ser yo? Defender quién eres no es egoísmo, es respeto propio. Puede que pierdas algunas personas por ser verdadero, pero vas a ganar algo mucho mayor. Paz, fuerza y dignidad. Empieza hoy, incluso con miedo de no agradar. Da un paso hacia tu verdad. Di lo que crees con respeto, di no cuando sea necesario. Elige ambientes donde puedas ser tú mismo sin esconderte. Sé leal a tu conciencia. Ella es tu norte cuando todo parece confuso. No te negocies, no te hagas pequeño, no te pierdas, porque al final lo único que llevas hasta el último suspiro es la persona que elegiste ser. Y recuerda, puede que pierdas oportunidades por ser tú mismo, pero ganarás algo mucho más raro, respeto propio. Ahora comenta aquí abajo, no me vendo, me honro. Escríbelo como una decisión personal, porque solo quien se honra de verdad es capaz de liberarse.